Desde el 7 de enero de 2019, cuando fue presentado como técnico de la selección nacional, Gerardo Martino ha insistido en la importancia de enfrentar a rivales de renombre. Pero desde entonces, al equipo nacional se le ha complicado cada vez más encontrar rivales de largo alcance. El camino de Martino empezó en Sudamérica. Debut con victoria ante Chile, Paraguay, Venezuela y Ecuador, con un equipo muy productivo frente al marco rival. 13 goles en 4 partidos. Pero después de eso, 12 de sus últimos 13 juegos los ha enfrentado contra rivales de la CONCACAF. Primero, la Copa Oro, 6 victorias y el trámite cumplido con el título frente a Estados Unidos. Poco después, otra victoria en amistoso frente a los estadounidenses, antes de que se rompiera la inercia. Y fue con una caída que sonó fuerte. El 10 de septiembre de 2019, Argentina goleó 4-0 a los verdes. Y ahí se acabó la racha de 11 victorias consecutivas. Se acercaban una vez más los rivales cómodos. En la Liga de Naciones, México enfrentó a Trinidad, 2 veces a Panamá y 2 más a Bermudas. Todas victorias. Todas contra rivales lejos en el ranking mundial. Así terminó 2019. Antes de la pandemia, Martino se mostraba molesto porque los rivales del Tri eran Grecia y República Checa. Pero entonces vino la inevitable pausa que dejó a la selección casi 11 meses fuera de las canchas. Los verdes volvieron con victoria contra Guatemala, pero el técnico no estaba conforme con el nivel del rival. Será hasta este miércoles que México enfrente de nuevo a un rival de amplio currículum. ¿Holanda será? Una de esas pruebas que el Tata pidió desde su llegada. Necesario, después de un año de no estar juntos, de no jugar, evidentemente hay un momento en que la selección, es decir, lo lógico era lo que ha pasado en el mundo. Primero se le dio la prioridad necesaria a los clubes para que vuelvan a reiniciar las ligas. Lo que me parece también que era una gira y rivales imperdibles, era un pecado no aprovechar esta categoría de rivales. Estamos jugando con Holanda y estamos jugando con el campeón de África. ¿Cómo o por qué motivo desaprovecharlo? Sí reconocemos como incómodo el hecho de jugar este miércoles, cuando normalmente todos los partidos, las selecciones juegan entre jueves, viernes y sábado, pero era la única forma de poder jugar con Holanda, porque ellos después tienen 2 partidos oficiales, con lo cual priorizamos el hecho de poder venir y de poder jugar. Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile, Costa Rica en menor medida, mejores rivales que Guatemala, Bermudas, Trinidad, Haití, Martinica, Canadá y Cuba. O sea, mañana, David, llega el rival más fuerte para la selección mexicana después de Argentina. Aquella noche que, como ya comentabas, y es cierto, Lautaro despedazó a la defensa del equipo mexicano. Sí, una noche terrible para los centrales, entre ellos Araujo, el jugador del Celta de Vigo. Mira, Heriberto, yo me acuerdo una frase del Tata Martino que dijo hace no mucho tiempo, donde él afirma: todos en la CONCACAF, en esta área futbolística, utilizan a México para crecer. Y nosotros, preguntaba el Tata Martino, nosotros, México, ¿a quién vamos a utilizar para crecer? Eso se preguntaba Martino. Está claro que cuando México perdió la posibilidad de jugar la Copa América, perdió la posibilidad a nivel de clubes de participar en la Libertadores, en la Copa Sudamericana, perdió mucho fogueo. Está hoy dedicado en cuerpo y alma a la CONCACAF. Y en la CONCACAF no va a encontrar ese fogueo. Por eso creo que la oportunidad de mañana, producida por el tema de la pandemia, es maravillosa. Realmente creo que México tiene oportunidad, como decía José Ramón, no solamente de jugar contra Países Bajos, jugar también contra Argelia, que es un rival muy competitivo, mucho más del fogueo que va a encontrar, obviamente, en su área competitiva geográfica, la que le corresponde al fútbol mexicano. Sí, entonces, José Ramón, ¿qué tanto tiempo se pierde o qué tanto se agudiza el estancamiento del fútbol mexicano cuando se juegan muchos partidos en territorio mexicano y en territorio estadounidense contra rivales que no representan sinodales importantes para el equipo mexicano? Pues tú lo verás, el próximo año van a jugar contra todos los rivales de la CONCACAF y todos en territorio de los Estados Unidos. La Copa Oro, los partidos del hexagonal, todo se va a jugar. Va a haber partidos que va a organizar Zoom, seguramente,
y va a tratar de traer alguna selección llamativa. Bueno, ¿cómo estará la cosa, José Ramón? Que hay 2 estadios por inaugurar para la selección mexicana. Las Vegas y el estadio de Los Ángeles, el nuevo estadio de Los Ángeles. Está ahí frente al aeropuerto. Que inaugure los estadios. Un estadio que costó $5,000 millones. Va a ser también para la selección mexicana. Una locura, $5,000 millones de fútbol, pero bueno. Eso costó. Eso costó. Yo creo que, y lo va a llenar la selección nacional mexicana ese estadio. Claro. ¿Por qué? Porque el fervor mexicano en los Estados Unidos, tan perseguido el mexicano, tan lastimado, cuando ve a la selección mexicana o ve equipos como el Guadalajara que jalan ese público mexicano, pues se desborda y los apoya. Pero va a ser un año lleno de partidos de CONCACAF que no son boleros, son bolerísimos. Y puede perder en algún partido de esos. En un descuido, hay un equipo que está preparando muy bien y que tiene varios jugadores en Europa jóvenes, entre los 20, 21 y 22 años, que son de Estados Unidos, todos, en Alemania, en España, en Barcelona, en Inglaterra, en el Barcelona y en varios equipos importantes de Europa. Sí. Se está preparando con conciencia porque va a organizar el Mundial y también quiere hacer un buen papel en su casa, Estados Unidos. Ahora, ¿qué tanto, Paco, es llenar las arcas, por una parte, y por otra, el que no sea tan fácil conseguir rivales de importancia para los partidos que tiene en el calendario anual el equipo mexicano? Yo creo que no está peleada una cosa con la otra. Económicamente la federación es un ente muy fuerte, no hay duda al respecto. Es difícil encontrar a los rivales ideales, Heriberto, porque por la zona geográfica todo te queda lejos. Si estuviéramos en Europa, pues bueno, ahí en cualquier momento juegas con España, Francia, Portugal, que están juntitos, están pegaditos, o con Alemania, con Holanda, con el que tú me digas, y en Sudamérica igual. Argentina con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, están todos cerca. En México, en el tema del fútbol, le cuesta los mejores. Entonces, sí se busca un equilibrio, es el eterno dilema, ¿no? Yo creo que no está peleada una cosa con la otra. Económicamente te puedes hacer fuerte, yo creo que eso está ya comprobado, pero también puedes buscar elevar el nivel competitivo, aunque al final te va a tocar eliminarte en la CONCACAF. Y no siempre ha sido sencillo, ¿eh? A pesar de que se minimiza el nivel de CONCACAF en comparación con otras confederaciones, muchas veces hemos estado a un pasito de quedar fuera de la Copa del Mundo. Hugo, de los años 80... ¿Cuándo, Paco? Por Dios. ¿Cómo cuándo? Perdón, Heriberto, pero el día en que nos empeñamos 2002, en ir al Mundial, 2002, nos llevaron al Mundial a fuerzas, 2002, por favor. 2002, el día en que hicimos todo lo posible. No, David, es que entonces no tienes memoria. O sea, en el 2002, Javier Aguirre llegó a salvar y de milagro llevó a México al Mundial. Y en el 2014, de milagro también fuimos al Mundial. Por eso, te lo digo, el día en que México se empeñó y no era el Mundial del 2014, la benevolencia, la mediocridad, la pobreza de su área futbolística lo llevó y nos llevó a todos a conocer Nueva Zelanda y a ir al Mundial de Pero fútbol. En el 2002 también, y en el 82 no fuimos al Mundial, y en el 78 fuimos a pasear nada más al Mundial. O sea, no siempre ha sido las cosas como tú dices, David. Y la Confederación Asiática y la Confederación Africana en las Copas del Mundo no nos hacen ni cosquillas. Vamos a ubicarnos. Yo sé que no es el ideal estar en CONCACAF, aquí nos tocó, pero mira lo que ha hecho Costa Rica, y en su momento también Estados Unidos, y en su momento México. ¿No tenemos siempre rivales como Holanda? No. ¿Hay que aprovecharlos? Sí. Pero también hay que entender que la prioridad en su momento es la eliminatoria y hay que estar preparados para jugarla a tope, sin minimizar a los rivales. Aquí nos tocó vivir, como dice Cristina Pacheco. El problema es cuando llegue el Mundial. Ahora, Hugo. Claro, aquí nos tocó vivirlo. Lo que yo te decía rápidamente, Beto, es que el año que entra Zoom no va a conseguir partidos de Europa. Europa tiene la Liga de las Naciones y la Eurocopa y la eliminatoria para el Mundial. Claro. Empieza la eliminatoria para el Mundial. Entonces no van a decir viene Croacia, viene Italia, viene Portugal. No, olvídate. No van a venir. Y hay que ver, José Ramón, cómo están los viajes ahora con el tema de la pandemia. Bueno. Todo eso va a cambiar. Los viajes largos
significan más riesgo. Sí, las kilométricas distancias no ayudan mucho para este tipo de partidos, sobre todo cuando pueden ser entre semana. Torneos muy importantes. Claro. Ahora, quería preguntarle a Hugo. Beto, tiene torneos muy importantes. Claro, también, desde luego, hay mucha actividad, está muy compacto el calendario de los equipos a nivel mundial. Pero ¿ha cambiado en algo, Hugo, de los 80 a estos años, a esta época, a esta década, concretamente del siglo XXI? ¿O no ha habido mucho cambio en cuanto a lo que México juega contra equipos importantes a lo largo de los años antes de los campeonatos mundiales? Fíjate, Beto, ahora que estaban hablando, regularmente se anticipan a la jugada tanto David como José Ramón, estaban hablando del tema de la zona de CONCACAF. Sí. Hay que recordar que los directivos mexicanos han accedido y han aceptado en CONCACAF que algunos hexagonales se jugaran en una sola sede por querer recuperar la presidencia de la CONCACAF y tener ahí el tema de la dirección y las decisiones como se tuvo con Soria Terraza, ¿se acuerdan? Sí, claro. Entonces, si los directivos no funcionan en cuanto al tema de hacer lo que deben de hacer para darle la jerarquía que merece México, como se lo dieron en muchísimos años, hemos dejado de ir a Copas del Mundo regaladas o negociadas por ellos por haber ido a hexagonales fuera de México. Porque cuando se jugó el hexagonal en México, fuimos goleando a todo mundo y fuimos en este caso a Argentina. Sí. Así pero que cuando se jugó en Haití, ¿por qué no estoy hablando, José Ramón? En 73. ¿Por qué no se ganó en Haití? ¿Por qué no se ganó? Porque se regaló la participación de México para que fuera al Mundial, Haití en este caso. ¿Y por qué no fuimos en Honduras? ¿Por qué no fuimos a México? Pues porque efectivamente se le regaló la participación a Honduras y a El Salvador. Entonces, ¿por qué no fuimos al Mundial de Italia? Por los cachirules. No fuimos a 3 mundiales por cosas de decisiones, por decisiones de directivos y encima también por algunos chismosos que dijeron lo de los cachirules, ¿qué? Fue una trampa, Hugo. Es una trampa. Eso, Beto, es muy triste que en México tengamos que estar luchando contra... A ver, si me dejan David y José Ramón, que ya tuvieron su micrófono, honesto, ya tuvieron su micrófono en su momento, ahora denme oportunidad de dar mi opinión, que te guste José Ramón o David, o les guste, si les gusta bien, si no les gusta me da lo mismo, pero quédense calladitos ahí. Por no escuchar lo que va a decir Hugo. Quédense calladitos en la azotea mejor y déjenme hablar, porque yo no estoy en la azotea como ustedes. Entonces, ahí es donde debemos de entender que el por qué cuando yo fui seleccionador, David, y que no fue Gerardo Martino. Gerardo Martino lo dijo después, muy recientemente. Yo cuando fui seleccionador dije, no es conveniente. Y yo junté a los de Zoom, junté a Justino Compeán, a Decio de María y a Memo Cantú. No quiero jugar partidos amistosos nunca contra los rivales de la zona de CONCACAF. Claro. Prefiero esperar ya cuando venga la competición, porque no es conveniente. ¿Por qué? Pues porque puede haber golpes, lesiones, situaciones, y nosotros estamos ayudando a que ellos crezcan. Nosotros necesitamos crecer contra equipos, contra sudamericanos, contra europeos, contra africanos, contra asiáticos. Y este partido contra Holanda le estamos dando tanta importancia porque muy poquitas veces tenemos la oportunidad de jugar contra equipos de este nivel en Europa encima. Porque jugamos en Estados Unidos y jugamos partidos amistosos allí, sobre todo por el contrato con Zoom. Solamente sirve lo económico en la preparación de la selección mexicana. En cambio, en este partido, como el de Argelia, que José Ramón se adelantó de capítulo cuando estábamos hablando de los Países Bajos, ya se estaba queriendo hablar de Argelia. Ahora, cuando en Argelia vamos a jugar, ¿qué? La próxima semana. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ello? Hay que aprovechar estos partidos. Y estos partidos nos van a ubicar realmente cuál es nuestra auténtica realidad dentro de la selección mexicana. Sí, sí. A ver, Roberto, que no ha participado en este bloque, esta tónica, Roberto, ¿no ha cambiado en los últimos 50 años? Es decir, ¿y no cambiará más adelante? ¿Seguiremos dependiendo de jugar muy poquitas veces en Europa entre mundiales? Ha cambiado, pero en ese sentido, en ese renglón, se está sufriendo un retroceso. En términos generales, hay un avance indudable del fútbol mexicano. En México se juega cada vez mejor, eso es incuestionable desde hace 50 años. Y es imperdonable por lo mismo que no se haya ido al Mundial del 74 y al de 82, incluso con lo que dice Hugo de jugar en otro
en otro lugar los hexagonales, porque estamos hablando de 2 lugares. Para lo que es el nivel de CONCACAF y lo que es la infraestructura del fútbol mexicano, porque estamos hablando de 2 mundiales en los que todavía no competía el conjunto estadounidense, que irrumpe después de eso y se convierte en un verdadero competidor de la selección mexicana. Pero en aquel entonces, con un solo boleto, jugaras donde jugaras, sería suficiente, ya no digamos con 2. Después ya ha quedado garantizada la presencia del equipo mexicano en Copas del Mundo por lo que representa, por supuesto. Pero sí fue imperdonable en aquella ocasión. Ahora, en la actualidad, sí hay un retroceso en cuanto a la reducción del margen de maniobra. Esos 2 factores que mencionabas, sí, yo creo que sí inciden para reducir ese margen de maniobra en cuanto a la posibilidad de enfrentar verdaderos partidos de preparación, o sea, de enfrentar a rivales que te sirvan realmente en partidos de preparación. Porque por un lado estará el aspecto económico, que claro que le darán importancia, están ávidos de recuperar lana que perdieron o de ganar lana cuando ya dejaron de ganar mucha, ¿no? Y en ese sentido, claro que van a tratar de jugar lo más que se pueda en Estados Unidos porque ahí está la lana y lo de menos es el rival que venga. Entonces, el aspecto económico sí irá en detrimento del aprovechamiento futbolístico, evidentemente. Y por otro lado, ese otro factor de los europeos que cada vez tienen más compromisos en sus propios torneos, en aras también de inflar el negocio del fútbol, ahora desinflado por la pandemia, ¿no? Pero antes de eso, cómo proliferaron los partidos para europeos, de tal forma que ya no contabas con buenas selecciones de Europa para utilizarlas como sinodales, como cuentas poco con las de Sudamérica. Sería lo idóneo. Ante esa reducción del margen de maniobra, yo sí veo carácter de urgente en lo de tratar de regresar a la Copa Libertadores a nivel de clubes y a la Copa América a nivel de selección. Sí, ahora, eso va a ser imposible de aquí al 2026, lamentablemente, Heriberto, por más que fue una promesa de campaña de John de Luisa para tomar la silla de la Federación, para llegar a la silla de la Federación Mexicana de Fútbol. Parece más lejana esa posibilidad. Estamos más arraigados a los intereses norteamericanos, a los intereses de Estados Unidos, de la Major League Soccer, de Sur, y más estamos alejados de Sudamérica. Pues eres socio de Estados Unidos en una Copa del Mundo, Faitelson. Eres su socio. Bueno, está bien, José Ramón, pero tienes que tener siempre... Yo entiendo muy bien que el fútbol en México sea un negocio. Está bien, en el negocio participamos todos, está perfecto. Bueno, no todos, a los que ellos dejan. Pero a lo que yo voy es que finalmente tienes que tener un equilibrio entre negocio y fútbol. ¿Y quién va a poner ese equilibrio? ¿Quién va a apoyar al Tata Martino para que tenga más y mejores rivales, más partidos para tener fogueo, para crecer? Está, David, ya estábamos. Ellos, los que tú dijiste, ellos... Sí. David, ¿quiénes ellos, Ramón? Ya estábamos en la Copa América, ya estábamos en la Libertadores, ya estábamos en la Copa Sudamericana, ya estábamos dentro. ¿Por qué carajo salimos? No entiendo por qué. ¿A quién se le ocurrió salir? Porque no les daban el porcentaje que querían de beneficio. No, pero hay que acceder, hay que acceder y hay que acoplarnos. Si queremos mejorar deportivamente en el fútbol, tenemos que acceder. Nosotros tenemos que acceder, no estar ahí machacando como diciendo, ahora nos están mandando para el norte, a Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasa? Pues ellos nos van a dar migajas como nos están dando en los partidos del Mundial. Hugo, la CONCACAF le dijo a México, o escoges CONCACAF o te sales de CONCACAF, y te vas a eliminar en la CONMEBOL. No, bueno, José Ramón, no le dio esa opción, No le dio esa opción. Esa opción fue total. Nos hubiéramos ido CONMEBOL sería buenísimo. Los apoyos. Claro. No, CONMEBOL sería. Era un apoyo absoluto. Absoluto. Claro. No tuvo esa opción, José Ramón. No. Sí la tuvo. De por sí, la sacaste de la manga se ha priorizado lo económico. No, sí la tuvo. La urgencia de recuperar el dinero perdido con la pandemia. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Así es.